Hola y bienvenidos a un nuevo Casus Belli. Normalmente hablamos de soldados de leyenda y nos los trae el gran Julio, ¿verdad? Pero hoy voy a hablaros de un oficial que en su momento lo hizo bien y que marcaría el principio de un nuevo ejército americano. Y es que voy a hablar del general Alvan C. Gillen, uno de los pensadores más importantes e innovadores del ejército de Estados Unidos, que dirigiría al 13º Cuerpo a través del Rin en el 45, encabezando el avance final de los aliados hacia el corazón de la Alemania nazi. Y seguramente, pues supongo que el 99% más de los que hoy escuchéis sobre este Alvan C. Gillen antes no lo habréis oído, pero espero que después de este podcast pues lo conozcáis mejor. Y bueno, cuando aún los Estados Unidos no habían entrado oficialmente en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, la revista Times publicó que el ejército había creado, atentos, 2 nuevas divisiones blindadas. El comandante de una de las divisiones, decía la revista, era digno de mención. El elegido para dirigir la 3ª división blindada era, atentos, era un oficial despierto y progresista con un viejo nombre del ejército, general de brigada Alvan Cullom Gillen Jr. Gillen estaba destinado a ayudar a cambiar el ejército de los Estados Unidos para siempre. Había nacido en 1888. Gillen se graduó en el Instituto del Pacific Grove, en California, donde sería una estrella del atletismo. Después de asistir a la Universidad de Arizona durante un año, se trasladó a la Universidad del Sur de Seaway, en Tennessee, donde se convertiría en uno de los mejores atletas de la escuela, destacando en diversos deportes como atletismo, béisbol y el fútbol americano. Los problemas económicos pusieron fin prematuramente a la estancia de Gillen en Sewanee. Su padre, en aquel momento coronel de caballería, no podía permitirse mantener a 2 hijos en la universidad con su sueldo del ejército, así que Gillen dejó el instituto voluntariamente en 1910 para dejar paso a su hermano menor, que era un atleta aún mejor que él. Gillen intentó entonces conseguir un puesto en la Academia Militar de West Point. Cuando fracasó, pues queriendo seguir los pasos de su padre como militar, pues se alistó como un sencillo soldado raso en el 17º Regimiento de Infantería en Fuerte McPherson, en Georgia. Un año más tarde, Gillen llegaría a ser ascendido a teniente segundo, lo cual quiere decir pues, que su formación era buena o que en el ejército en aquel momento pues, se podía ascender fácilmente. Bueno, tras una misión inicial, tras un periodo inicial en el presidio de San Francisco, Gillen se trasladó a Filipinas en julio del 11 con el 12º Regimiento de Infantería, antes de unirse a la famosa expedición de castigo del general de división John J. Pershing para capturar al bandido mexicano Pancho Villa, del cual, pues por cierto, tenemos un podcast que grabamos hace ya muchos años, Dani, Antonio y un servidor. Bueno, mientras servía con Pershing, Gillen dirigió una compañía de infantería montada y experimentó el combate por primera vez. Ascendido a capitán en mayo del 17, Gillen organizó el 23º Batallón de Ametralladoras, a partir de la 8ª División de Infantería. Aunque él y su unidad no llegaron a Europa a tiempo para servir la Primera Guerra Mundial, Gillen fue ascendido a comandante después de la guerra. Tras la Primera Guerra Mundial, Gillen se convirtió en profesor de ciencias militares y comandante del cuerpo de oficiales voluntarios de la Universidad Estatal de Montana. Sabéis que los chavales allí pues tenían como aquí lo que se conoce como la milicia universitaria. Los responsables de esta universidad se sintieron decepcionados cuando el ejército le asignó un nuevo destino. Se ve que pues, el tío era bueno y sabía congeniar con los chavales. Bueno, el nuevo destino que iba a tener Gillen era dirigir a 1.200 soldados de reemplazo que se dirigían, atentos, a Siberia. ¿A qué? Bueno, pues sabéis que en aquel momento era una tierra sumida en la guerra civil rusa. Al llegar a Vladivostok en agosto del 19, Gillen se unió a la Fuerza Expedicionaria estadounidense que había sido enviada para ayudar a los soldados checos que en aquel momento, pues a falta de otra cosa, patrullaban el ferrocarril transiberiano y su misión también era vigilar los suministros y el material ferroviario que los Estados Unidos habían enviado a Rusia durante la Primera Guerra Mundial. No vaya a ser que se lo vayan a quedar estos rojos, ¿verdad? Y los vayamos a perder. A pesar de varios problemas con los checos y otras tropas aliadas, el exitoso servicio de Gillen en Siberia le convirtió para el ejército en un oficial a tener en cuenta. Sus siguientes destinos llevaron a aquel momento a lo que eran los principales destinos de la tropa: Filipinas, Hawái
y como oficial a la Escuela de Mando y Estado Mayor de Fort Leavenworth en Kansas, donde se graduaría en el puesto 57º de una promoción de 151 hombres en el año 1923. Posteriormente fue enviado de vuelta a la frontera mexicana para asumir el mando de un batallón del 25º Regimiento de Infantería, uno, atento, de los 2 únicos regimientos de infantería exclusivamente de color del ejército. De allí Gillen pasó a la Escuela de Guerra del Ejército. Tras graduarse en el 26, fue destinado al tercer cuerpo del general Douglas MacArthur. Gillen cayó rápidamente bajo el hechizo de MacArthur. Bautizaría, atentos, a su segundo hijo con el nombre del general. En 1930, Gillen se convirtió en profesor de ciencias militares en la Universidad de Maryland. Tras 5 años en ese puesto, Gillen fue destinado a Fort Benning, en Georgia, y ascendido a teniente coronel. Durante un periodo de 4 años y medio en la Escuela de Infantería de Benning, sería el jefe de las secciones de arma y táctica. Bueno, por fin es ascendido a coronel en el año 40 y Gillen asume el mando del 66º Regimiento de Infantería. Atentos, esto es un regimiento de infantería, pero era una unidad también de carros de combate ligeros. Me explico. Era la unidad de carros de combate más antigua del ejército, que ya se remontaba a la Primera Guerra Mundial, y el 66º era una de las pocas unidades de carros de combate del ejército anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ya lo hemos comentado al principio del podcast. En aquel momento era todavía lo que se considera una unidad experimental, pero el trabajo colocó, o el destino más bien colocó a Gillen en el lugar adecuado en el momento adecuado. Pronto se iba a producir un cambio significativo. A pesar del éxito de los carros de combate o de los tanques, como queráis llamarlo, en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, ni la doctrina oficial del ejército ni su estructura de mando habían evolucionado para explotar el potencial que tenían los blindados. Entonces, en mayo del año 40 se produjeron 2 acontecimientos decisivos. Primero, en Europa, las divisiones blindadas alemanas, ¿qué hicieron? Pues derrotaron de una manera contundente al ejército francés. Ese mismo mes, una división blindada provisional estadounidense derrotaría a una división de caballería durante las famosas gran maniobras o las maniobras a gran escala que tuvieron lugar en Luisiana. Gillen fue testigo directo de la victoria de sus blindados. Una calurosa tarde se sentó bajo un árbol con los generales Frank Andrews, del Departamento de Guerra, y Adna Chaffee, comandante de la otra unidad de carros de combate. Sí, Chaffee le daría nuevo nombre a los carros de combate Chaffee. Bueno, reflexionando sobre lo que habían visto en estas maniobras, abordaron la idea de crear una fuerza totalmente blindada. El 25 de mayo, último día de las maniobras de Luisiana, más oficiales, entre ellos un coronel, algo conocido, pero todavía que no había destacado mucho, un tal George S. Patton, se reunieron con Gillen, con Andrews y con Chaffee en el sótano de una institución educativa en Alejandría. Los soldados salieron de la reunión convencidos de que había llegado el momento de crear una fuerza blindada independiente en el ejército de Estados Unidos. Su recomendación llegó al aquel momento jefe del Estado Mayor, el general George C. Marshall, quien ordenó la creación de las 2 primeras divisiones blindadas del ejército. Al principio, Gillen aún no estaba del todo convencido de la importancia de los carros de combate. Los consideraba lentos y engorrosos durante un entrenamiento en el desierto en el 42. Pero cuanto más veía los carros de combate, más cambiaba su opinión. La infantería era mi primer amor y los carros de combate, bajo la política de pequeños cambios que se siguió hace algún tiempo, no progresaban. Sin embargo, las condiciones han cambiado y he tenido la suerte de poder observar de cerca el desarrollo y asomarme a las entrañas del asunto. Estoy convencido de que hay un lugar para ambos y sé que un gran número de autoridades realmente creen que el componente de infantería alrededor de los tanques debe incrementarse. Y bueno, la creación de una fuerza blindada independiente requeriría, ¿verdad?, de nuevos oficiales y de nuevos líderes. Marshall, el general Marshall, seleccionaría a 10 coroneles para su ascenso al generalato. Gillen estaba en la línea. Marshall tenía a Gillen en mente para un puesto en una nueva división blindada, pero a medida que se desarrollaba, Gillen decidió permanecer en el 67º un tiempo más porque Marshall quería que ayudara a organizar esta unidad del 67º regimiento para la guerra. Finalmente se convirtió en el 66º regimiento íntegramente blindado que formaría parte de la segunda división blindada. Así pues, Gillen fue ascendido a general de brigada a principios del 41.
Asumió el mando de la segunda brigada blindada, de la segunda división blindada, y no tardó en impresionar al comandante de la división. ¿Que quién era? Pues Josh Patton. Tras observar un complicado ejercicio, con mal tiempo, Patton escribió: los resultados fueron, en mi opinión, extremadamente satisfactorios debido al buen trabajo del general Gillem y su personal. Unos meses más tarde, Gillem se encontró junto a Patton en una carretera de Fort Benning. Los dos hombres veían pasar un convoy blindado. Bueno, acabo de darte una división blindada. La división que le había dado era la nueva tercera blindada y el rango de general de división venía con el puesto. Eran días de rápido ascenso para Gillem. Marshall le llegó a decir: tus ascensos llegan tan rápido que creo que tendré que preparar un formulario mimeografiado y limitarme a insertar el rango o el número de estrellas. El 17 de enero del 42, Gillem fue ascendido, como digo, a jefe, ya no de la división, sino del nuevo segundo cuerpo blindado. Gillem organizó y dirigió las primeras maniobras en el desierto de una fuerza blindada y mecanizada estadounidense. Durante 6 semanas, unos 60.000 hombres combatieron a lo largo de cientos de kilómetros de desierto para prepararse para la próxima campaña del norte de África. Un reportero de la revista Time vio pasar al ejército de acero, como si no así, de Gillem. Blanco como el polvo y terrible, con antenas lanceoladas levantadas y guías de colores ondeando al sol. A pesar del calor, el polvo, los gases y el humo, las nuevas tropas practicaban batalla tras batalla bajo la mirada de su comandante. El reportero preguntó a Gillem sobre el arte de la guerra en el desierto. Y este le respondió: no hay ningún tanquista vivo que pueda manejar un carro de combate él solo, y no hay ninguna tripulación de carro de combate que pueda mantener un carro de combate en funcionamiento sin la ayuda del último hombrecillo con la última llave inglesa. Todos lo saben. En mayo del 43, Gillem fue trasladado a Fort Knox para dirigir a la nueva fuerza blindada de los Estados Unidos. Desde mi estimación inicial de la situación, creo que se debe hacer hincapié en la perfección del entrenamiento. Voy a insistir en ello en todos los sentidos. Espero hacer hincapié en algunos aspectos de la formación sobre los que me ha llamado la atención de vez en cuando y hacer que los hombres que vayan a ultramar sean totalmente competentes para las tareas que le esperan. La formación, la verdad que no era la única tarea a la que se enfrentaba Gillem y sus hombres. Cuando los blindados estadounidenses sufrieron alguna derrota en el norte de África, Gillem salió en su defensa. Utilizados en la forma adecuada, los carros de combate son desmoralizadores y eficaces. Y en una división blindada, los tanques se usan en la combinación adecuada. Luchar contra un enemigo es como cazar pájaros. Hay que cazar pájaros, acorralar al enemigo y luego disparar. El arma acorazada dispone de muchas herramientas y hará su trabajo siempre que se utilice adecuadamente. Este viaje de Gillem de puesto en puesto terminó finalmente en diciembre del 43, cuando se le dio el mando que mantendría durante toda la guerra, el 13º cuerpo que comentaba al principio del podcast. Europa era el destino final del cuerpo, gracias al teniente general William H. Simpson, comandante del 9º Ejército. En mayo del 44, el general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, pidió a Simpson que seleccionara a sus comandantes de cuerpo de una lista de 10 hombres, y Gillem fue la primera opción de Simpson. A su llegada a Inglaterra, Gillem estaba impaciente por entrar en acción, pero al principio se le pidió que desempeñara un papel logístico. En agosto se asignó al 13º Cuerpo la misión de recibir las tropas de Estados Unidos y enviarlas al continente. A medida que avanzaba la invasión de Normandía, Gillem fue responsable del rápido e ininterrumpido traslado al continente de las tropas para Patton. En septiembre del año siguiente dirigió su cuartel general en una zona de reclutamiento en Normandía. No se disponía ni de tropas ni de suministros, pero Gillem recibió la orden de avanzar hacia el frente. Cuando en noviembre se asignó al 9º Ejército un sector al norte de Aquisgrán, Gillem rápidamente trasladó su cuartel general a la ciudad de Tongres, en Bélgica. El 8 de noviembre del 44, el cuerpo de Gillem entró en las líneas cercanas a Gelsenkirchen, en Alemania. Inicialmente asignado al 113º Grupo de Caballería y a las
112ª y 84ª División de Infantería, el trabajo de Gillen consistía en aguantar al enemigo mientras los aliados se preparaban para su siguiente ofensiva. En primer lugar, sin embargo, los aliados tenían que enfrentarse a Geilenkirchen, que era un saliente en manos alemanas que en aquel momento amenazaba el flanco izquierdo del noveno ejército. Geilenkirchen se encontraba en la frontera entre el ejército de Simpson y las fuerzas británicas más al norte. Prefiriendo un único comandante para poder reducir el saliente, los comandantes aliados pusieron a los británicos al mando. El 12 de noviembre, el 30º Cuerpo Británico sustituyó al 13º Cuerpo, pero mantuvo temporalmente a una de las divisiones de Gillen, a la 84ª División, que era algo novata, en la zona. El ataque a Geilenkirchen, cuyo nombre en clave fue Operación Clipper, comenzó el 18 de noviembre. Con la esperanza de rodear su objetivo, las tropas norteamericanas se dirigieron a las zonas altas al este de la ciudad, mientras que los soldados británicos, por su parte, rodearon la ciudad por el oeste y el norte. Los atacantes progresaron pronto, pero los obstinados defensores alemanes se mantuvieron firmes en todo momento. La resistencia alemana impedía un éxito completo, pero al final los aliados redujeron el saliente lo suficiente como para minimizar la amenaza enemiga. Posteriormente, Gillen y el comandante del 30º Cuerpo, el teniente general Brian Horrocks, intercambiaron parches de sus unidades. Su insignia me recordará su excelente cooperación, y la guardaré como uno de mis recuerdos más preciados de la guerra. Gracias al éxito parcial de Clipper y a la ofensiva del noveno ejército bajo el río Roer, hacia el río Roer, que ya estaba en marcha, Simpson decidió meter al 13º Cuerpo de Gillen. El 24 de noviembre, la 7ª División Blindada se unió a la 112ª y 84ª División y al 113º Grupo de Caballería. Simpson esperaba que Gillen pudiera atacar de inmediato, pero este general necesitaba más tiempo para reunir a sus nuevas unidades y sobre todo para incorporar los necesarios refuerzos. Simpson, por tanto, tuvo que retrasar la fecha del ataque del cuerpo hasta el 29 de noviembre. La tarea de Gillen era avanzar hacia el noroeste, capturar Linnich y cruzar el río Roer. También, de paso, tenía que eliminar lo que quedaba del saliente de Geilenkirchen, empezando por la denominada Colina del Sapo. Era una colina repleta de fortines y los pueblos circundantes también estaban repletos de enemigos. Asignó este trabajo a los Reich-Splitters de la 84ª División. En lugar de lanzar un salto frontal, el comandante de la división, el general de brigada Alexander R. Bolin, planeó capturar la colina del Sapo y el pueblo más cercano antes de atacar el resto de pueblos por la retaguardia. Gillen le asignó al 113º Caballería parte del frente que hasta el momento estaba ocupando el 84ª División. La 112ª avanzaría por la derecha de la 84ª y protegería el flanco del general Bolin y tomaría Linnich. Y mientras tanto, la 7ª División Blindada permanecería en reserva. El 29 de noviembre, tras varios días de ataques preparatorios, tanto de artillería como aéreos, el 13º Cuerpo atacó. El bombardeo, la verdad, que no sirvió de mucho. Los hombres de Gillen se taparon inmediatamente con una feroz resistencia alemana. La verdad que a Gillen a esto no le sorprendió. El día anterior había decidido incluso alterar su plan, después de que los servicios de inteligencia detectaran que habían llegado refuerzos alemanes moviéndose hacia la zona. Relacionando con la madurez de un comandante de cuerpo que ya estaba experimentado, ordenó a su 112ª División que asumiera el esfuerzo principal del cuerpo el segundo día y empujara con fuerza hacia el río Roer. El segundo día la ofensiva fue más fácil para la 112ª, pero no fue un camino rosa, no os imaginéis. Los soldados alemanes, frente a la división del general Frank Keating, lucharon con uñas y dientes desde cada uno de los búnkeres de hormigón. La artillería alemana lanzaba buses a través del río Roer. Nunca más volvió a experimentar la división un fuego de artillería tan intenso. La lluvia, el barro y el frío fueron constantes compañeros de los soldados. Cuando dos de los regimientos se detuvieron, el 112º Regimiento Reserva, reforzado por un batallón de carros de combate y apoyado por los bombarderos en picado, se escabulló entre las líneas enemigas y acabó capturando Linnich el 1 de diciembre. Mientras tanto, la 84ª División continuó atravesando las fuertes defensas alemanas. Los estadounidenses atentos se llegaron a enfrentar a bloqueos, carros de combate del modelo Tiger que estaban atrincherados
y docenas de puestos para armas de cualquier tipo, ametralladoras, armas antitanques, e incluso se habían instalado zanjas antitanque. Finalmente, los defensores de la Colina del Sapo y sus pueblos vecinos sucumbieron. El 4 de diciembre, el 13º cuerpo por fin alcanzó el río Roer, a costa, eso sí, de 3.000 bajas. 318 de ellas eran fallecidos. Los aliados aún estaban lejos del objetivo final, que no era el río Roer, sino el río Rin. Siguió una breve pausa para permitir al ejército recuperarse. Para el cuerpo de Gillen, esto significaba retirar a los hombres del frente para que descansaran para la siguiente operación. Se convertiría en una pausa más larga de lo esperado cuando se desencadenó la batalla de las Ardenas. Simpson pospuso en aquel momento todos los planes de avanzar hacia el Rin y en su lugar hizo lo que pudo para ayudar a borrar lo que estaba pasando en las Ardenas, enviando varias divisiones a las Ardenas y extendiendo sus líneas para permitir a los ejércitos vecinos enviar tropas. Es decir, Simpson tenía que cubrir más terreno con sus tropas para permitir que los demás ejércitos mandaran sus divisiones a ayudar a Bastogne y las demás zonas. Gillen conservó la 162ª y extendió a la 29ª División de Infantería, que se preocupó, que trabajó duro para crear una ilusión de fuerza y disuadir a los alemanes que atacaran por aquella zona. El cuerpo de Gillen reanudó la ofensiva por fin ya en febrero del 45 con la denominada Operación Granada, un asalto diseñado para saltar el río Roer y avanzar por fin hasta el Rin. Se lanzaría junto con otras operaciones aliadas al norte y al sur. Gillen tenía una importante misión en Granada. Tras cruzar el río, el 13º cuerpo debía tomar una pequeña meseta entre el Roer y el Rin. Una vez alcanzado su objetivo, Gillen debía girar hacia el norte y despejar las orillas del Roer para permitir el cruce a su vez del 16º cuerpo. Gillen fue el responsable directo de trazar y ejecutar los planes de su cuerpo, pero no lo hizo solo. Atento, su filosofía consistía en implicar profundamente a los oficiales de su Estado Mayor en la planificación de las operaciones. La mayoría de sus directrices eran generales en cuanto al método y minuciosamente específicas en cuanto al objetivo. Atentamente los consejos y sugerencias y rara vez descartaba una propuesta de un oficial de Estado Mayor sin antes indicarle su punto débil. Al final, Gillen y su Estado Mayor decidieron atacar con la 162ª División a la derecha y la 84ª a la izquierda, mientras la 5ª blindada esperaba unos 24 kilómetros detrás de las líneas. Llegaron refuerzos, se reunió todo el apoyo aéreo que se pudo y junto con la artillería suficiente para disparar, atentos, 2 o más proyectiles a cada metro frente a la línea de Gillen. Pronto todo estuvo listo, pero el problema es que los alemanes tenían sus propias ideas. ¿Qué hicieron? Pues hicieron que el río Roer creciera, volando las presas que controlaban el caudal del río Roer y forzando al final un retraso en las operaciones de casi 2 semanas. Pero ya por fin, en las oscuras primeras horas de la mañana del 23 de febrero, el estruendo de más de 2.000 cañones anunció el comienzo de la Operación Granada. El cielo dicen que se convirtió en una cúpula de fuego amarillo cuando los cañones salpicaron el horizonte y aparecieron momentáneamente manchas rojas que provocaban los impactos directos de los proyectiles. La infantería les siguió 45 minutos más tarde. A las 3:30 de la madrugada, miles de soldados iban cruzando el río a bordo de lanchas de asalto a remo, transbordadores y los LVT, ya sabéis, estos vehículos de carga con orugas, y se deslizaban por el oscuro y frío Roer. Bajo una espesa cortina de humo, las primeras oleadas alcanzaron la orilla opuesta sin problema. Pero luego la situación se volvió más difícil. Tras girar hacia el norte, recordáis, para despejar la orilla oriental del Roer, para dejar pasar luego la 16º cuerpo, la 84ª División entró en el pueblo de Baal. Este era un cruce de caminos vital para la operación. Los Reichsplister tuvieron que rechazar múltiples contraataques alemanes, pero un soldado acabó colgando un cartel que decía «Anexionado a Texas» en mitad del pueblo. El avance de la 24ª División fue lo más espectacular del día, según narra el historiador del cuerpo. Empleando bazocas y fuego de artillería, a veces disparando sobre su misma posición, la división Orszag mantuvo por poco sus avances. Para Gillen, el ataque fue a la vez exitoso, pero a la vez problemático. Su cuerpo penetró en la importante meseta de Linihardt, pero su avance lo situaba por delante de cualquier unidad vecina.
Gillen tenía por tanto un modesto saliente en sus manos, pero tenía el flanco derecho totalmente expuesto. Los alemanes aprovecharon la oportunidad y lanzaron un intenso fuego contra su derecha, la derecha del centésimo segunda división, destruyendo 12 carros de combate. Afortunadamente, Gillen se había anticipado al ataque otra vez y había hecho avanzar a elementos del quinto blindado para reforzar su derecha. A pesar de su éxito, el 13º cuerpo fue inicialmente incapaz de despejar el camino para que cruzara el 16º cuerpo. Gillen y el general de división John B. Anderson, que era el comandante del 16º cuerpo, sugirieron que al final las tropas de Gillen cruzaran solo. Simpson estuvo de acuerdo, ya que, atentos, se resistía a frenar en modo alguno el ímpetu hacia el avance, de este avance que estaba teniendo Gillen hacia el noroeste. Ordenó, por tanto, el cambio el 25 de febrero. Libre ya de la responsabilidad del ataque, Gillen se dispuso a ampliar su saliente, que tenía 10 kilómetros de ancho y unos 6 kilómetros de profundidad. Apoyado por un mando de combate del quinto blindado, el 102ª división atacó de frente la ciudad que estaba en el cruce de caminos de Erkelenz, mientras que la 84ª flanqueaba por el oeste. El éxito fue rotundo. A pesar de la continua llegada de refuerzos enemigos, el 13º cuerpo arrolló a los alemanes. Y los soldados de la 84ª dice que se llegaron a tropezar con una cervecería, una Gasthaus, en la que funcionaba un grifo de cerveza, y allí mismo lo celebraron. Almirante, mensaje de la Task Force Zelda. Bombarderos enemigos a 20 minutos de su posición. Solicitan que les enviemos cobertura de cazas. Que despeguen los Hornets y los intercepten en el punto Eco 11. ¿Los F-18? Pero si no llegan a esa distancia. Utilice el plan estándar, que un cisterna despegue antes y vayan reaprovisionando. ¿Tenemos esos aviones aquí? Los Intruder, los Viking. Capitán, eso ya está fuera de servicio, hace años. Un cisterna 767... Eso es una aeronave de la USAF y el más cercano lo tenemos a 600 millas. Capitán, le aconsejo que piense bien su próxima respuesta. ¿No me estará insinuando que no ha escuchado el episodio de Fans de esta semana? Es que no tengo el Fans, almirante. ¿Entonces tampoco ha escuchado la serie del Harnet? ¿Ni de las maniobras aeronavales, ni de nada? Es que eso de los Fans costaba 3 euros y es que me lo gasté en una canción del Quevedo. Está agotando mi paciencia, capitán. Es que el Bad Bunny gastaba más, ¿eh? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué llama a la policía militar? ¿Por qué abrí esa ventana? ¡No, no! Me ha fallado usted por última vez, capitán. Bien, continuemos con las maniobras. Usted es el siguiente oficial encargado, ¿no? Procure no decepcionarme. ¿Esa cinta azul de su uniforme? ¿Un vieja guardia? Sí, señor. Yo sí que he activado los Fans. Prepararé un eco con 4 pods ARS y ordenaré a los Foxtrot que se dirijan al objetivo. Muy bien, teniente. Quiero decir, capitán. Siga así y llegará lejos en la flota. ¿Cuánto vale sumergirte en la historia bélica? ¿Cuánto pagarías por acceder a los episodios más exclusivos de los conflictos modernos? La verdad es que no tiene precio, pero te lo ponemos fácil. Por menos de lo que gastarías en un café en la cantina de oficiales, puedes disfrutar de los episodios para fans cada viernes y acceder a más de 800 audios exclusivos del histórico. Y lo mejor, sin publicidad programática. ¿Te unes a la guardia de Casus Belli? Aunque más que cervecería, es algo muy, muy alemán, el Gasthaus, ¿verdad? Es algo más, pero bueno, sí. Los comandantes americanos sintieron que el camino hacia el Rin estaba por fin abierto. A finales de febrero, algunas unidades llegaron a avanzar hasta 16 kilómetros. A medida que Gillen progresaba, sus soldados seguían un patrón. Primero realizaban una marcha rápida hacia las afueras de una ciudad, luego las tropas se desplegaban y lanzaban un ataque coordinado. Finalmente, los soldados se replegaban, se reorganizaban y avanzaban hacia la siguiente ciudad.
Así, cientos de prisioneros cayeron en manos de Gillen, incluido un batallón de artillería al completo, cañones, comandante y toda la impedimenta. Con la velocidad a la orden del día, Gillen pasó a la quinta división blindada a través de la 102ª división y le ordenó que se pusiera en cabeza el 28 de febrero. Decididos a mantener el ritmo, los hombres de infantería de la 84ª división llegaron a montar en los carros de combate y en cualquier vehículo. Reforzado el 1 de marzo por la 69ª división de infantería, Gillen ordenó a sus hombres llevar el ataque tan lejos como les fuera posible. La carga hacia el Rin, como se conoció, estaba en marcha. La Associated Press llegó a atribuir al pequeño y duro general Gillen el mérito de liderar la ofensiva de todo el ejército aliado, como digo, en dirección hacia el Rin. Mientras la Operación Granada conseguía abrir el frente, los comandantes se fijaron en los puentes del Rin que aún estaban intactos, incluido el puente denominado Adolf Hitler de Krefeld-Uerdinger. Tenía unos 300, casi 400 metros. Técnicamente, el puente estaba en la zona del 13º Cuerpo, pero también podía estar al alcance del 19º Cuerpo, que ya había avanzado suficiente como para enderezar el saliente que hasta el momento se había producido. Simpson advirtió a Gillen que a lo mejor tenía que desplazar la frontera que dividía ambos cuerpos. Al anochecer del 1 de marzo, parte de la segunda división blindada, el 19º Cuerpo, alcanzó un punto a 5 kilómetros del puente. Simpson estaba en aquel momento ausente, así que su G3 ordenó el cambio de límite. Y esto no le gustó nada a Gillen. Argumentó que el terreno alrededor de Krefeld-Uerdingen era malo para los carros de combate y que su propia 84ª y 102ª división estaban igual de cerca que los blindados de la segunda división. Gillen perdió el debate, por decirlo de alguna manera, y prontamente disfrutó de la poca satisfacción de ver que los blindados del 19º Cuerpo se encontraron con los problemas que él mismo había predicho que pasarían. Gillen esperaba que sus unidades pudieran dar la vuelta a la situación y llegar al Rin antes de que las tropas del 19º Cuerpo reclamaran la nueva frontera, pero el problema es que sus hombres se enredaron en la localidad de Krefeld. Los alemanes pusieron fin a esta discusión entre el 19º Cuerpo y el 13º Cuerpo. ¿Cómo? Pues volaron el puente Adolf Hitler, y acabó en el fondo del Rin. Y bueno, pues la Operación Granada había por fin terminado. El 23 de marzo, el 21º Grupo de Ejército Británico lanzó la denominada Operación Saqueo. Este era un asalto masivo para cruzar el Rin. Bueno, dicho saqueo, lo he traducido, será la Operación Plunder, por si la queréis conocer mucho mejor, ¿de acuerdo? Simultáneamente, el 9º Ejército comenzó una operación paralela llamada Flashpoint. El papel de Gillen en esta operación era secundario. Su artillería dispararía para ayudar al cruce británicos, mientras que el 13º Cuerpo se limitaría a hacerse visible a lo largo de su frente. Supongo que para obligar a los alemanes a tener tropas a lo largo de todo el río Rin. Pasó una semana y el 13º Cuerpo simplemente mantenía el frente mientras las otras tropas cruzaban. Sin embargo, Eisenhower tenía otro trabajo en mente para Gillen. Mientras las fuerzas americanas terminaban de reducir las bolsas del Ruhr, Eisenhower ordenó al 12º Grupo de Ejércitos del general Omar Bradley, incluido el 9º Ejército, que atravesaran el centro de Alemania a tantos y enlazaran con las fuerzas rusas que avanzaban. Simpson reunió a sus comandantes de cuerpo y anunció la nueva misión. Las divisiones debían marchar corriendo hacia el Elba. Simpson no tuvo que añadir que el avance llevaría al 9º Ejército muy cerca de Berlín, más cerca que cualquier otra fuerza aliada que pudiese acercarse. Y a las 7 de la mañana del 31 de marzo, el cuerpo de Gillen cruzó por fin el Rin por un puente de la zona británica. A la mañana siguiente, que en aquel momento era 1 de abril, era domingo de resurrección, el 13º Cuerpo atacó las ciudades alemanas clave de Münster y Hannover. Las tropas de Gillen eran pues las de siempre, su 84ª y 102ª División de Infantería, más la 5ª División Blindada, que marchaban de nuevo con él. A ella se le unió la recién incorporada 17ª División Aerotransportada. Gillen puso a sus unidades blindadas y a la infantería motorizada al frente y les ordenó marchar hacia el este tan rápido como pudiera. Si los carristas encontraban resistencia, Gillen quería que dieran la vuelta y que les rodearan y dejaran que la infantería que los seguía pues se encargaran de ello. En Münster, la 17ª Aerotransportada tuvo que detenerse para despejar una ciudad que había sido bombardeada
y bueno, tuvieron que luchar manzana por manzana, aprovechándose que el enemigo había aprovechado estos destrozos para fortificar toda la ciudad. En otros lugares, las tropas del 13º Cuerpo descubrieron que los cañones antiaéreos pesados que defendían las ciudades y las zonas industriales alemanes eran igual de eficaces o más contra las fuerzas terrestres. Por ejemplo, en Herford, el 2 de abril, el 5ª División Blindada tuvo que abrirse paso entre varios centenares de soldados alemanes respaldados por cañones autopropulsados de 88 milímetros. Nada de esto, os podéis imaginar, detuvo a Gillen. El 13º Cuerpo parecía ganar impulso cada día que pasaba. El 4 de abril, la 5ª División Blindada alcanzó el cruce del río Weser y al día siguiente, tras esperar a que la infantería la alcanzara, pues lo cruzó. 5 días después, la 5ª División Blindada alcanzó el punto intermedio entre el Rin y Berlín. Siguieron surgiendo resistencias ocasionales, pero la velocidad y sobre todo la potencia de fuego que llevaban se impusieron. El 10 de abril, con la ayuda de un mapa capturado de las defensas de la ciudad, las tropas del cuerpo capturaron Hannover en un solo día. Con un salto final, las unidades de vanguardia del 13º Cuerpo alcanzaron por fin el Elba el 12 de abril. Los carros de combate de Gillen llegaron al río en Tagermunden, a solo menos de 100 kilómetros de Berlín, después de haber recorrido 200 kilómetros en unas 120 horas. Mostrando una velocidad notable, las unidades de infantería del cuerpo llegaron al Elba 4 días más tarde que los carros de combate. Las unidades de Gillen estaban ahora más cerca de Berlín que cualquier otro estadounidense, como se había dicho, por lo que le resultó decepcionante cuando Eisenhower ordenó a Simpson que se detuviera y dejara Berlín para los rusos. Realmente creo que el 9º Ejército podría haber capturado Berlín con pocas pérdidas mucho antes de que los soviéticos llegaran a la ciudad. En lugar de eso, los hombres de Gillen se dedicaron a despejar los focos de resistencia. Eliminar a los descolgados, a las tropas que estaban aisladas, no fue sencillo. Un gran número de soldados alemanes estaban escondidos en los bosques al oeste del puesto de mando de Gillen en Klotze. Aún más grave era la presencia de lo que quedaba de la división Panzer von Clausewitz, una unidad con unos 50 carros de combate y algunos blindados adicionales experimentales, y bueno, también había tropas anticuadas, o sea, carros anticuados, y bueno, pues estaban al mando de tropas de diferente pelaje, incluso había alumnos de una escuela de entrenamiento para Panzer. Con la orden de atacar hacia el sur, hacia el flanco izquierdo del 9º Ejército, las fuerzas alemanas cortaron las líneas de suministro de Gillen y atacaron todas las posiciones de retaguardia que tenía. En un momento dado, el enemigo llegó a cortar los cables telefónicos del cuartel general de Gillen, interrumpiendo sus comunicaciones durante 2 días. La respuesta de Gillen fue una operación con un nombre muy clásico, ¿verdad? La operación Caput, que en principio iba a utilizar 2 regimientos de infantería, más el 11º Grupo de Caballería y un mando de combate de la 5ª División Blindada. Con el tiempo, al final, requeriría todas sus divisiones, incluida la 29ª, que era una recién llegada. Al dispersarse, las columnas redujeron una tras otra las bolsas hasta que el último grupo de alemanes quedó atrapado en el bosque de Klotze. Un asalto combinado de artillería, blindados e infantería acabó con la resistencia. Después de la operación Caput, el 13º Cuerpo tuvo el honor de dirigir la última ofensiva del 9º Ejército. El 20 de abril se trazó una nueva frontera entre el 9º y las fuerzas británicas al norte. Como el cuerpo de Gillen estaba en el flanco norte del 9º Ejército, el general se le concedieron unos 50 kilómetros adicionales de frente a lo largo del Elba. La zona seguía repleta de fuerzas alemanas, por lo que Gillen envió a la zona el 21 de abril a la 5ª División Blindada y a la 29ª y 84ª División de Infantería, respaldadas por la artillería adicional que pudo suministrarle. Los alemanes contraatacaron con carros de combate, cañones de asalto, morteros y campos de mina bastante intensos. Y las tropas de Gillen tardaron 3 días en poder enlazar con las fuerzas británicas y terminar de limpiar la zona. Después, el cuerpo reanudó su vigilancia a lo largo de un tramo de casi 500 kilómetros del río Elba. La situación a lo largo del río era caótica. Miles de soldados enemigos, incluidos los restos de 2 ejércitos alemanes, llegaban al río con la intención de rendirse. Un número similar de desplazados se dirigía hacia el oeste. En total, unos 80.000 prisioneros acabaron en las cárceles, por decirlo de alguna manera, del 13º Cuerpo. Gillen encerró a muchos de sus prisioneros en los terrenos de una estación de transmisión, rodeados de carros de combate
y les proporcionaba atención médica antes de trasladarlo a retaguardia. La llegada de la vanguardia del Ejército Rojo fue notable. Mientras Gillen observaba, la orilla este pronto parecía una calzada de alfombras orientales realmente hermosa. ¿Por qué? Pues lo que los rusos iban entrando, robando y posteriormente deshaciéndose del botín de las casas alemanes. El primer contacto del 13º Cuerpo con una unidad rusa, que Gillen identificó como el Tercer Cuerpo Cosaco ruso, resultó un poco peligroso. Gillen se maravilló de las diversas etnias representadas en el cuerpo ruso, así como de la forma descuidada en la que manejaban sus subfusiles. El enlace con los rusos puso fin a 180 días de combate en el teatro europeo para el 13º Cuerpo. Había sido una actuación memorable. De noviembre del 44 a mayo del 45, el cuerpo de Gillen había marchado más de 500 kilómetros desde la línea Sigfrido hasta el Elba y capturado a 247.000 prisioneros, así como varias ciudades clave. Ha sido un privilegio para mí haber sido vuestro comandante estos 180 días. Solo puedo deciros con toda sinceridad que nunca he servido con mejores soldados. Pocos oficiales de su rango habían contribuido tanto a la victoria aliada como Gillen. Aunque fue uno de los 34 oficiales del ejército que liderarían un cuerpo durante la Segunda Guerra Mundial, Gillen fue uno de los 4 comandantes de cuerpo que no habían asistido a un curso avanzado de infantería y artillería antes de la guerra. También fue el único que dirigió 3 cuerpos diferentes. Y, aunque el rendimiento de su 13º Cuerpo en el campo de batalla habla por sí solo, su contribución más significativa fue la del uso de los blindados. Como uno de los primeros comandantes blindados del ejército de los Estados Unidos, Gillen ayudó a asentar las bases del éxito en la Segunda Guerra Mundial. Sus pioneras formas de entrenamiento afectaron a todas las campañas posteriores en las que lucharon los carros de combate norteamericanos, desde el norte de África hasta Europa Occidental. Sin embargo, este modesto general nunca recibió todo el reconocimiento que se merecía, en parte porque él mismo rió de la publicidad. Estaba orgulloso de no haber escrito ningún libro sobre su experiencia en el campo de combate. Todo lo que quiero hacer es seguir adelante y pulir este trabajo que se nos ha encomendado. Ascendido por fin a teniente general el 3 de junio del 45, un ascenso que, por cierto, en opinión de Simpson, llegaba tarde, Gillen fue nombrado miembro de 2 juntas de estudio en Washington. Una es la denominada Junta de Armamento y Equipamiento de Posguerra. La segunda es la denominada la utilización de unidades de negros como unidades de combate. Resultó ser quizás tan revolucionaria al ejército como la llegada de los blindados. Gillen había sido nombrado presidente de la Junta, que se reunió el 9 de octubre y comenzó a entrevistar a docenas de testigos y a revisar un montón de documentación. En el año siguiente, la Junta elaboró un informe final en el que afirmaba que cualquier negro norteamericano tenía el derecho constitucional a luchar en el ejército y que éste estaba obligado a utilizarlos. Obligado. Aunque la Junta no llegó a proponer la abolición total de la segregación, sus conclusiones representarían el primer paso del ejército hacia la integración completa de los hombres de color. En el 47, Gillen regresó a Estados Unidos, donde asumió el mando del Tercer Ejército. Irónicamente, atentos, su cuartel general estaba en Fort McPherson, donde había empezado como soldado raso pues casi 37 años antes. Y bueno, había recorrido ocasionalmente el cuartel, pues siendo un soldado pues en misiones, ¿verdad?, de vigilancia. Fort McPherson resultaría también ser su último destino. Gillen se retiró el 31 de agosto del 50. Murió el 13 de febrero del 73 y fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. El fuerte Gillen, de Forest Park, en Georgia, fue bautizado posteriormente en su honor. Y gracias, en parte, a Alvan C. Gillen, los carros de combate ejército norteamericano dominan y han dominado los campos de batalla posteriormente, y sobre todo, un soldado, no importa de qué color, puede luchar por su país. Y bueno, pues sirva este humilde podcast, de no más de 45 minutos, como un exiguo monumento a un hombre que ha hecho tanto por el ejército norteamericano y, como dije al principio del podcast, pues seguramente la mayoría no conozcáis. Si os ha gustado, ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Soy Saúl Rodríguez, nos ha acompañado las voces Dani, y un saludo.